¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas tardes. Pues hoy quiero presentarles una plática que vamos a tener con la diputada Shell Ariana Hernández, diputada del Partido del Trabajo al Congreso local, y muchas cosas que platicar, sobre todo en esta comisión. Diputada, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias. En el tema de equidad de género, que ha sido uno de los grandes propuestas y de los grandes fuertes que tienes como legisladora, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Pues tener la oportunidad de compartir un poquito, sobre todo, más que el trabajo, también los pendientes, ¿no? Acabamos de atravesar un periodo de comparecencias en donde pues aprendimos también a hacer una evaluación crítica de cuál es el ejercicio del Ejecutivo, pero además qué es lo que falta reforzar entre diferentes órdenes de gobierno, ¿no? Y en ese sentido, pues aprendimos mucho de la comparecencia, pero también identificamos varias áreas de oportunidad que se pueden atender o atacar, sobre todo en el área de igualdad de género, como bien lo mencionabas, ¿no? La igualdad a veces la vemos como si fuera algo nada más de mujeres, como si fuera un tema aislado, ¿no? Y en realidad es un tema de violencia estructural que nos atraviesa a todas y a todos, y particularmente poner como la atención en estos indicadores nacionales, como la alerta de violencia de género, que pues se ha dejado todavía un poquito rezagado, ¿no? La estrategia en contra de la alerta de género, ¿no? Justamente hay una polémica en torno a esto, diputada, porque platicábamos sobre las manifestaciones que han bloqueado algunas vialidades y la reacción de la sociedad que dice, oigan, ¿por qué no mejor que se establezcan reglas claras para la búsqueda de personas, no cierran vialidades? Y ahí escucho otras voces y veo voces que dicen, bueno, ¿y para qué las buscan si están escondidas o se fueron por su voluntad? Es muy complicado, está polarizando mucho, ¿no te parece? Sí, es un tema cultural. Fíjate que la alerta de género es un mecanismo que existe desde 2007 en términos nacionales, y hasta el 2019 fue que, por la solicitud de diferentes activistas, grupos colectivas, grupos de trabajo y demás académicas, se convoca por parte la violencia de la alerta de género, la solicita el mismo gobierno, es a través de la Secretaría de Gobernación que solicitan esta revisión para ver las condiciones de violencia, y es que el Estado de Puebla adquiere o se le adjudica esta condición para 50 municipios desde el 2019. Esto fue a través de la CONAVIM, lo que era la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, que ahora pasa a ser parte de una oficina dentro de la Secretaría de Mujeres, la primera Secretaría de Mujeres pues en la historia. No existía en el gabinete nacional ni estatal. Y entonces, ¿qué implica esto? Se ponen 45 medidas, ¿no? En donde le dicen, el de estos 50 municipios tiene que atender capacitaciones, atención prioritaria, indicadores, tener mecanismos de protección para las mujeres, los policías, los primeros atendientes tienen que tener estas capacitaciones, estas acreditaciones, en fin, la norma 025 que surge a partir de estas estrategias para tener los protocolos seguros. Y resulta que van pasando los años y nos damos cuenta que muchos de los municipios empiezan a hacer una simulación. Replican los mismos ejercicios del año pasado o reportan lo mismo del año pasado. Se da una falta de seguimiento a estas estrategias, y entonces no tenemos cómo medir si ya salieron de los indicadores o no, si hace falta agregar a otros, si realmente los ejercicios y el cumplimiento de estas estrategias realmente se reflejan en un bienestar de la mujer. Entonces, nosotros como Congreso nos quedamos un poco al margen de esas estrategias por no ser ejecutivos, pero creo que es importantísimo retomar eso. Y justamente terminando el año pasado hubo una reunión interinstitucional encabezada por Gobernación, precisamente de un mecanismo en donde conjuntamente con diferentes instituciones, Secretaría de Mujeres, la Secretaría de Gobernación, secretarías como de Economía y demás, los municipios, estaban presidentes municipales presentes, se hace una revisión de lo que se ha llevado a cabo, y nosotros solicitamos en esa reunión que a partir de entonces se nos convocara para poder darle seguimiento a la atención a la alerta de género, pues de ahora en adelante. ¿Por qué? Pues porque no ha salido ninguno de los ayuntamientos ni de los municipios de esta categoría. Dos, pues no sabemos si se falta añadir más. Tres, hay un mecanismo que se llama un grupo interinstitucional de revisión que no ha sesionado, digamos, conforme al protocolo está establecido dentro de un dictamen publicado en el periódico oficial. Entonces, hay una crítica social ante, sobre todo,
ante la medición de los resultados. Entonces, lo que hoy proponemos desde la comisión es precisamente pues meternos de lleno, hacer un estudio muy pues consciente. Hoy que hay tantos mecanismos, yo he hablado con la fiscal, con la Secretaría de Mujeres, que han tenido gran disposición. Yo le he hablado, decimos, hoy tenemos los centros libres. Ok, tenemos centros libres, Carmen Cerdán, necesitamos indicadores que ellos los tienen registrados, pero diferenciados. ¿Qué hacemos con las más de 100,000 mujeres que se atendieron? Lo primero que yo preguntaría es, ¿por qué necesitamos atender a más de 100,000 mujeres en Puebla que sufren de violencia? ¿De dónde salen tantas mujeres violentadas? ¿No? Eso es en primer lugar. No debería de existir tanta necesidad. En segundo lugar, ¿qué tipo de atención están solicitando? ¿Necesitan un tema de empoderamiento económico, un sistema de cuidados, acompañamiento jurídico? ¿Están denunciando una violencia? De empezar a diferenciar y ver también por categorías, pues cómo se tiene que atender cada caso, ¿no? Y creo que esto realmente nos va a ayudar a tener no solamente un diagnóstico, sino también entender mejor regionalizado cuáles son las necesidades prioritarias de las mujeres y realmente entrar de lleno al tema, ¿no? Insisto, lo platicaba apenas en unas entrevistas que tuvimos también el fin de semana pasado con algunas compañeras. Creo que hay 3 temas fundamentales que hay que atender para el tema de la violencia de género contra las mujeres para ver un resultado y un cambio real. Cabe destacar, y hago un paréntesis aquí, que no somos ninguna minoría, somos más de la mitad de la población. Entonces estoy hablando de por lo menos algunos temas que nos deberían de interesar a más de la mitad de la población. En primer lugar sería el acceso efectivo a la justicia, ¿no? O sea, de las carpetas judicializadas integradas o de las 100,000 mujeres que acudieron, pues ver cómo se refleja eso en el seguimiento al trámite, ¿no? El acceso a la justicia. En segundo lugar, el empoderamiento económico. Insisto, una mujer que no tiene para pagar un espacio fuera del entorno desde donde pues, vive su violentador, pues difícilmente va a poder romper el círculo de violencia. Una mujer que no puede pagar a un abogado y una representación digna, pues difícilmente va a concluir su trámite, ¿no?, legal. Entonces, eso es importante, que el empoderamiento económico, y a través de los programas de empoderamiento económico y fomento económico, pues busquemos que las mujeres pues tengan esta posibilidad. Y finalmente el tema de cuidados. Yo creo que ya es vintage ya un poco pensar en que si las mujeres van a atender en casa y van a hacer, ya no nos damos abasto, ya no alcanza con un solo salario. Necesitamos también ser productivas en la vida de nuestro estado, pero también en casa aportar, pero también recibir pues esa distinción también en el sistema de cuidados, no solamente a los hijos, también en los adultos mayores, o si tenemos al cuidado de una persona con discapacidad, empezar a repartir responsabilidades y bueno, tener mecanismos desde el Estado también que faciliten este derecho, ¿no? Esos 3 temas importantísimos, amigo. Michelle, entonces, si entiendo bien tu propuesta, va más allá no solamente de atender a una mujer violentada, va más allá de saber cuál es el entorno que ha provocado todo esto, no es resolverle el que fue violentada, sino saber de qué otra forma puede salir adelante. O sea, no te quedas con resolver el problema en la punta, sino ver cómo las impulsan. ¿Es correcto esto? Exactamente, creo que no podemos quedarnos ahí porque es un tema de profundidad. Lo que pasa cuando nos metimos a la comisión, empezamos a ver que somos tan diversas las mujeres como cualquier ser humano, de diferentes condiciones, diferentes orígenes, diferentes vocaciones de vida, que es difícil hacer como una metodología para atendernos a todas. Entonces, lo que buscamos ahora es más bien trabajar en la prevención, trabajar en que sepamos y conozcamos cómo denunciar, a dónde, qué instancias están a nuestra disposición y qué leyes existen como herramientas jurídicas para ejercer nuestro derecho. Es importantísimo el tema del acceso a la información como herramienta pues, para defendernos. Y en segundo lugar, pues sin duda entender y empezar a identificar las violencias desde sus orígenes, desde actos mínimos. A veces no los identificamos, pero son temas hasta de celos, ¿no? Y ya tenemos ahora un violentómetro en donde nos podemos ubicar un poquito mejor que desde el revisar los celulares, el decidir qué te pones o qué no te pones, son indicios de micromachismos o microviolencias que van escalando. Ninguna violencia va a la baja. Todas y en todos los casos siempre la única tendencia es en aumento. Entonces llegamos hasta casos muy drásticos como, bueno,
pues abusos sexuales, ¿no? Privación de las libertades y, bueno, en los peores de los casos, los feminicidios. Entonces, pues hay que tener en cuenta como esta escalada para poder identificar. Entonces, estamos apostándole mucho a la prevención. También tenemos un proyecto muy interesante. Sabes que sonó mucho todo este tema de las cartillas de los derechos de las mujeres y que hubo unas jornadas, están haciendo reuniones en municipios, ha venido la Secretaría de Mujeres a más de 30 municipios aquí en Puebla a hacer asambleas con mujeres para escucharlas, lo que nunca antes yo había visto. Yo estuve con ella aquí en la capital, 3 horas se quedó la Secretaría de Mujeres escuchando a las mujeres y fue muy interesante. La Secretaría Federal, además, Citlali Hernández. Y a partir de ello me pareció muy interesante cómo ir más allá, porque el tema a veces no solamente se queda en identificar, oye, pues yo identifico que me golpean, yo identifico que me controlan, yo identifico que tengo estas restricciones, incluso institucionales, ¿no? Que mi presidente o mi síndico no me quiere atender, ¿no? Porque a lo mejor el que estoy acusando, sobre todo en los pueblos, ¿no? Pues es su compadre a lo mejor y él sí lo conoce y no me quiere atender como sujeta de derecho, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que queremos es ir más allá. Ya existen cartillas de los derechos, sí. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la realidad en nuestra Puebla? Estamos trabajando en un protocolo, como en tipo manual, en donde venga perfectamente identificado de manera muy sencilla, muy didáctica, en primer lugar, dónde está en la ley la violencia que yo estoy siendo víctima para identificarla. 2, cuáles son mis derechos como ciudadana para exigir que eso no me siga ocurriendo. Y 3, cuáles son las dependencias que están encargadas con teléfonos, con números de contacto, con oficinas de atención y además va a venir integrado en este formulario o en este documento una sección, un segmento en donde vienen las responsabilidades administrativas como funcionarios, para que el día de mañana que te presentes con una MP, para que el día de mañana que tú acudas a alguna fiscalía, a alguna institución municipal, sepas perfectamente dónde en el reglamento dice por qué ese funcionario te tiene que atender. Y si no, un número de atención para estar denunciando y visibilizando a estos funcionarios que no están cumpliendo con la normativa, que no están haciendo su trabajo y que no están haciendo extensiva lo que tenemos en la ley. Si de algo nos hemos pues estado preocupando es que lo que escribimos en la ley y que hacemos en este espacio, ahorita que estamos en el Congreso, que es la Casa del Pueblo, pues que se vea reflejado en la realidad, que se instrumentalice, que lo que legislamos aquí se vuelva una realidad en las calles, en las instituciones y con la gente. Entonces, hemos tenido esa barrera de comunicación. Hoy queremos utilizar y echar mano de la colaboración ciudadana para hacer efectivas estas reformas. Diputada, muchísimas gracias por estas aportaciones, por lo que viene a futuro en esta comisión que tú encabezas y pendientes de tu trabajo aquí en el Congreso. Ojalá que sí, vamos a estar convocando a mesas de trabajo, a mesas interinstitucionales, vamos a tener abiertos foros de discusión. Es importantísimo que como mujeres participemos. Vamos a estar saliendo también a ayuntamientos, ya estamos a municipios, estamos coordinándonos con la Comisión de Igualdad, con las diputadas, para poder llevar lo que hacemos aquí a territorio y, bueno, poder enriquecer esta discusión legislativa, que creo que es lo más importante como funcionarias y funcionarios públicos. Esta es una parte, el tema de género. Aparte tenemos muchas otras agendas de juventudes. Viene el modelo de las Naciones Unidas del Congreso. El modelo de las Naciones Unidas, y esa es una primicia, por cierto, vamos a tenerlo en el mes de septiembre probablemente, en colaboración con la Secretaría de Ciencias y Humanidades. Entonces, este mes sale la convocatoria para articular ya el comité organizador del modelo de las Naciones Unidas del Congreso del Estado de Puebla, el único público que existe. Yo creo que actualmente en el país todos son pagados. Va a ser totalmente gratuito para todos los estudiantes que quieran participar. Entonces, pues que estén muy pendientes, sobre todo de las juventudes y las mujeres para atención, y el público en general. Estamos en atención constante a los grupos más vulnerables, sin duda. Muchas gracias, Luis. Gracias, Esta es su diputada. casa. Saludos. Muchas gracias, saludos.